Marmolejeños y marmolejeñas, desde el Partido Socialista hemos tomado la iniciativa de editar una serie de vídeos para dirigirnos a vosotros, para plantear nuestra opinión y nuestra postura ante los diferentes temas de actualidad política que nos afectan a todos. En esta ocasión he querido dar mi opinión personal sobre este año y medio de gobierno del Partido Popular y de Izquierda Unida. Un gobierno que nace fruto de un pacto que antepone los intereses personales y partidistas de estos dos señores a los de los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas de Marmolejo. Un pacto que da como resultado que tengamos dos alcaldes. Un pacto que ha hecho en este año y medio que se cumplan nuestros peores augurios. Marmolejo está peor. Los marmolejeños y marmolejeñas hemos perdido servicios, hemos perdido derechos y hemos perdido privilegios que durante tanto tiempo hemos trabajado, luchado y conseguido entre todos, entre el ayuntamiento y entre la ciudadanía. Algo que en algunos sitios era impensable, en Marmolejo eran derechos. Hoy hemos perdido muchísimos de esos derechos, fruto de un desgobierno total y absoluto. Marmolejo y el ayuntamiento de Marmolejo va a la deriva. No hemos conseguido cumplir ninguno de los objetivos electorales que tenían ni el Partido Popular ni Izquierda Unida en este año y medio casi de gobierno. Nosotros necesitamos un gobierno que tenga las cosas claras. Los marmolejeños y marmolejeñas necesitan a alguien que gobierne desde la transparencia, desde el rigor y desde el esfuerzo. Nosotros no necesitamos un gobierno o un alcalde como el señor Soriano que actúa como un pollo sin cabeza. Lo picotea todo, lo infanga todo, pero no resuelve realmente nada. Promete mucho, pero no cumple. Siempre es esclavo de pedirle el permiso al señor Herrera a la hora de tomar cualquier decisión. Necesitamos, marmolejeños y marmolejeñas, un gobierno. No necesitamos una cuadrilla que nos gobierne. Necesitamos responsabilidad y rigor, como decía antes, y no rencor. Necesitamos seriedad. No necesitamos cambios de criterio cada día o cada semana. Marmolejo necesita unos gobernantes que se esfuercen y que dediquen su tiempo a construir el futuro de este pueblo, no que se preocupen y se desvelen por destruir el pasado de este pueblo. Marmolejo no confía en un alcalde como el señor Soriano, porque no lo hizo en las elecciones municipales del 2011, porque el señor Soriano es alcalde no por los votos de los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, sino por los votos de la derecha, por los votos del señor Herrera. El señor Soriano no es el alcalde de Marmolejo porque los marmolejeños lo hayan decidido. Es el alcalde de Marmolejo porque el señor Herrera lo ha decidido. Y nunca podremos confiar, ningún marmolejeño y marmolejeña, en alguien que no está legitimado con el arma más poderosa de la democracia, que es el voto. Pero tampoco podremos confiar en alguien que miente, en alguien que engaña, en alguien que promete y no cumple. Porque el señor Soriano dijo en campaña que no iba a pactar con la derecha y hoy está sostenido, como he dicho antes, por un gobierno, por el Partido Popular, por la derecha más casposa y más rancia de los últimos años en Marmolejo. El señor Soriano dijo que no iba a subir las tasas, dijo que no iba a subir los impuestos y todos hemos pagado ya. El recibo del agua ha subido entre un 30 y un 60% y hemos pagado un 40% más porque nos quiten la basura de nuestra puerta. Y hemos tenido también que pagar los que hemos llevado a nuestros niños a la guardería por algo que antes era gratuito. El señor Soriano dijo que iba a construir una guardería en cada barrio y lo que ha hecho ha sido cerrar edificios de los que ya estaban construidos para dar servicio a los ciudadanos. El señor Soriano dijo que iba a ser una consulta popular antes de cambiar la fecha de la feria, y en realidad lo que ha hecho ha sido acatar las órdenes del señor Herrera para que la feria sea en septiembre, sin preguntarle absolutamente a nadie, solamente a las personas relevantes que el señor Herrera ha creído conveniente. El señor Soriano, en campaña y en su programa electoral, también prometió que iba a crear una ciudad deportiva para el Útica, y en el primer año como alcalde y como presidente del Útica ha conseguido que después de 75 años el Útica no compitiera el año pasado en ninguna competición a ningún nivel. Mi opinión, marmolejeño y marmolejeña, es que en la política, mientras se está trabajando en política, mientras estamos en campaña, tenemos que decir las cosas, tenemos que prometer las cosas y luego, cuando estamos gobernando, trabajar y desvivirnos por cumplir esas promesas y por hacer aquello que prometimos. Los socialistas, los hombres y mujeres comprometidos con este proyecto y con este pueblo, vamos a estar siempre ahí, al lado de los ciudadanos, a vuestro lado, porque formamos parte de vosotros, porque creemos en nuestro pueblo, porque queremos a nuestro pueblo. Nosotros nunca vamos a renunciar al sueño de que Marmolejo siga siendo lo que era antes, un pueblo referente en la comarca y referente en la provincia en cuanto a derechos, en cuanto a servicios y a privilegios para sus ciudadanos. Confiad en nosotros,
nos vamos a ver pronto, seguiremos trabajando al lado de nuestra gente, que son los marmolejeños y las marmolejeñas. Muchas gracias y buenas tardes.